lo que comentaba un poco Ernesto Tenenbaum era qué pasa que la justicia suele llegar generalmente contra los gobiernos del peronismo, y mirá que Tenenbaum escribió libros en contra de las gestiones del kirchnerismo particularmente. Dice, nosotros tenemos que exigir justicia no solamente para algunos, porque eso sería una justicia muy parcializada. Y el caso que tira él es el de Cristina. Cristina enfrentó un montón de causas, no así, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri, de quien no conocemos cuando va a declarar a Comodoro Pi, de quien sus causas no salen en los medios. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, creo que es un disciplinamiento que hay de parte de las élites hacia los dirigentes políticos que en alguna medida, y aunque sea mínimamente, intenten objetar o discutir esos privilegios que tienen las élites. Está muy claro, digamos, y hoy se trata de Cristina, pero podría ser, qué sé yo, Miriam Bregman o cualquier otro político que intente discutir este tipo de privilegios a través de mecanismos judiciales que se conocen como lawfare, que se trata de armar causas judiciales en contra de los funcionarios políticos para desacreditarlos, ¿no? Para lo cual se necesita, sin lugar a dudas, el apoyo mediático. Así como las canciones malas que te ponen todos los días en la radio, viste, que las terminas tarareando. Sí. A la gente le... Que alguien saque a bailar a la morocha, sí, te taladra la cabeza. O la otra, la de... Bueno, sí, todas esas cosas. A mí no me gustan de ninguna manera, pero muchas veces voy manejando y me doy cuenta que voy tarareando eso, digamos. Y a la gente le pasa lo mismo con el tema de la corrupción K, digamos. Se robaron las rutas, se robaron todo, la chorra, ¿no? Y el proceso que se llevó a cabo en contra de Cristina Kirchner, que la terminaron condenando, está formalmente condenada, todavía falta una instancia más que sería la Corte. Es un proceso teñido de muchísimas oscuridades, en donde no se dejaron garantías procesales sin violar. Empezando desde los jueces que atendieron la causa, son jueces que fueron nombrados por decreto a través en el gobierno de Macri, ¿no? Y una de las garantías fundamentales del Estado de Derecho y con ello del mantenimiento de la democracia, como la conocemos, es que te juzgue tu juez natural, es decir, el que fue designado de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución. Esto no lo digo yo, digamos, tampoco lo dice Cristina, sino que lo dice la misma Constitución. E inclusive fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia, digamos, que dijo que estos jueces que entendieron en la causa esta de las rutas no fueron designados a través de los mecanismos constitucionales, entonces fueron designados irregularmente, pero bueno, que sigan trabajando hasta cuando se resuelva la cuestión. Primer punto. Segundo punto, un juicio totalmente amañatado, un juicio político, pero perpetrado en los estrados de la justicia. ¿Me entendés? Entonces no se buscó la verdad real de lo que había sucedido, sino el juzgamiento político de una de las principales líderes del movimiento popular. El argumento de la justicia fue un poco, Cristina no podía no saber que había corrupción o tongo en la obra pública. Por eso es que primeramente a ella le imputan por asociación ilícita, un delito prácticamente imposible de probar, y como después no había elementos para avanzar sobre la asociación ilícita, vamos al otro delito que sería administración fraudulenta. La administración fraudulenta no es un delito que lo pueda hacer cualquier persona. O sea, vos para hacer un determinado delito, como por ejemplo mala praxis médica, tenés que ser médico. Claro. Una persona que no es médico no puede, hacer mala praxis no puede médica. Llevar adelante la mala praxis médica como delito, digamos. Cristina no administraba los fondos de Santa Cruz. ¿Me entendés? Bueno, y muchas otras tantas irregularidades, como por ejemplo los peritajes, los peritajes que decían que no había delito, solamente un perito
dijo que se había, porque dice que se habían robado los terraplenes, pero los terraplenes estaban abajo. Bueno, un desastre, digamos. No se dejó garantía procesar sin violar. Ojo, que yo lo digo desde el conocimiento que tengo, que es nada más que estar atento, digamos, a lo que va sucediendo en los medios. Sí, ¿no? Algunos datos del expediente. Pero inclusive supuesto, mediáticamente nadie del otro sector político logra desvirtuar esto, digamos, logra, aunque sea políticamente, indicar, digamos, dónde estaría el delito. Pero me colgué porque te quería decir que no solo el principio del juez natural se vio violado en este caso, sino también la doble persecución penal. ¿Cómo es eso de doble persecución? La doble persecución penal es otra de las garantías procesales que son fundamentales para el Estado de Derecho, que consiste en que ningún ciudadano puede ser perseguido penalmente y juzgado penalmente 2 veces por el mismo hecho. Causa. ¿Sí? Y en el caso de Cristina, ya en el año 2008 se había iniciado un proceso penal a instancias de una denuncia penal que hizo Lilita Carrió, que versaba justamente sobre 48 de las rutas sobre las cuales decían que habían delitos. ¿Sí? Hubo un conflicto de competencia ahí. En definitiva, este proceso penal terminó en los juzgados federales de allá de Santa Cruz del Sur y Cristina fue absuelta y hubo apelaciones y todo y en definitiva esa absolución quedó firme. O sea, Cristina, ¿sí? Por esta causa ya había sido juzgada y se la había absuelto. Exactamente, quedó firme eso y esa absolución hizo cosas juzgadas. De manera tal que después no podés reabrir otro proceso por los mismos hechos. Pero agarraron de las 48 rutas que se habían investigado con la denuncia de Lilita, se agregaron 4 más. ¿Sí? Entonces reabrieron la causa a instancias de la denuncia que hace Iguacel cuando era ministro de Energía. Sí, claro. Sí, eso es en 2016. ¿Sí? Y le cae al mismo juez, creo que era Stornelli. ¿Sí? Y esta vez se aboca al conocimiento y bueno, a partir de todas estas irregularidades la terminan condenando a Cristina. Esa es la parte procesal, digamos, porque se me ocurre también que es un bajón cuando estamos hablando de política tener que estar explicando cuestiones procesales del derecho procesal penal, porque no están al alcance del entendimiento de la gente común, digamos. La gente común acá entiende que Cristina robó, que se afanaron las rutas, que la corrupción cae y que está bien que esté condenada, pero verdaderamente no es así. ¿Sí? Porque no hay una sola prueba que indique que acá hubo administración fraudulenta, como lo intentan hacer creer, cuando en principio la imputación era por... A mí lo que me llamó la atención además es que dicen Cristina no podía saber, pero se condena a Cristina y no se lo condena en esta misma causa al que era el encargado de las obras públicas, por ejemplo, que era Julio Devido. Es que ni siquiera tuvo imputado. Mirá. Porque, claro, él era ministro del Interior, creo. Ministro de Obras Públicas. Ministro, y bueno, no estuvo imputado. Creo que fue, ni siquiera sé que si declaró como testigo. Bueno, no importa. El asunto es que está formalmente condenada en un proceso penal que yo creo que va a quedar en la historia, porque resquebrajea nuestro sistema republicano, porque hay una injerencia de la política en la administración de justicia, y es una sentencia totalmente injusta. Y yendo, digamos, a la primera pregunta que me hiciste, digamos, del porqué de esta situación, y bueno, yo creo que porque hay un disciplinamiento hacia los actores políticos que representan el campo nacional y popular, y no así contra aquellos políticos que levantan las banderas del mantenimiento de los privilegios de las élites, como Macri, por ejemplo. Pienso Macri, pero además pienso en las causas de Macri. Bueno, las causas, justamente... Contrabando, recién te contaba el correo. Te contaba de la prohibición de la doble persecución penal, que vos mirá cómo actúa frente a Cristina Kirchner, que reabren una causa que es totalmente idéntica a la otra y la terminan condenando cuando ya la habían absuelto. Y hay un antecedente que describe perfectamente lo que estamos hablando,
que es cuando los Macri fueron perseguidos penalmente allá en la década del 90 por el contrabando de autopartes, cuando eran los dueños de Sebel. Ahí se abren 2 causas penales. Una era por contrabando. Tenemos visita. Sí. Una era por contrabando y la otra era por un delito fiscal, ¿sí? Que se desprendía del mismo hecho, pero son 2 delitos distintos, son 2 hechos distintos, ¿sí? Los delitos fiscales se extinguen cuando vos pagás el tributo que estás debiendo, y eso es lo que hicieron los Macri. Entonces el delito fiscal se extinguió y quedaba todavía firme la imputación por el contrabando, digamos, que el delito es el contrabando, ¿no? De autopartes. Exactamente. ¿Sí? Entonces todo esto llegó a la Corte y la Corte sí le aplicó la doble persecución penal, pero irregularmente. Porque estamos hablando de 2 delitos, 2 causas diferentes. 2 objetos de investigación distintos, 2 delitos distintos y identidad de sujetos en este caso, ¿no? Lisandro, hablas de Sí. una condena injusta de Cristina. Sí. Pero déjame que cierre la sí. idea, ¿no? Porque ahí tenés claramente lo que está pasando, que es Sí. cuando hay actores políticos que representan a las élites y ante un mismo instituto procesal, que es la prohibición de la doble persecución penal, a los Macri los absuelven, aplicando irregularmente esto, que después termina en el juicio político a la Corte A la Automática Corte de de Menem, Menem. que acredita que estaba mal aplicado, ¿sí? En cambio a Cristina se lo aplican al revés. Violan el principio de la doble persecución penal y la terminan condenando. Entonces, bueno, tenemos que concluir que acá estamos ante un paredón de fusilamiento judicial, mediático, y que le llega lamentablemente a la sociedad mal informada para llevar adelante el lawfare en contra de dirigentes políticos populares. Y el paso siguiente, o sea, en la causa Cristina, decís, está injustamente condenada, ¿qué pasa después? Bueno, queda una instancia todavía, que es la instancia extraordinaria, que es ante la Corte de Justicia, ante el Superior Tribunal del país. No sé qué es lo que irá a pasar, sinceramente te digo. Creo que los jueces tendrían que ser muy cachafaces de sostener esta condena, porque como te digo, la última instancia de revisión constitucional es la Corte de Justicia, y animarse a sostener este papelón tendría que ser algo la verdad que no, ilógico, inclusive, digamos, porque es tan flagrante la violación a los derechos constitucionales, a las garantías procesales, que sostener una cuestión contraria va en contra de toda lógica. Es algo hasta tribunero, ¿no? Porque vos lo podés explicar, porque sos abogado, pero como bien Sí. decías en la introducción, la gente dice, no, está muy bien. Es tribunero, un papelón tribunero. Claro, por básicamente. supuesto. Porque vos entras a cualquier estación de servicio y está prendido Sí. TN, ¿sí? Sí. Que se robaron las rutas. La Nata en uno de sus programas había mostrado una ruta que estaba inconclusa y no sé qué más, ¿sí? Verdaderamente por la causa esta pasaron peritos, informes técnicos del mismo organismo donde estaba Iguacel, que le dijeron a Iguacel que acá no había ningún Informe tipo de de irregularidad. auditoría. De auditoría. Iguacel los despide a todos los auditores y nombra nuevos auditores, que terminan diciendo de que no, que había algunos sobreprecios, ¿sí? Pero si había algunos sobreprecios, decime dónde está la responsabilidad de Cristina, ¿sí? Que no administraba ese dinero, porque además la obra pública de Santa Cruz, y como de todas las provincias, se aprueba en el Congreso. Ujú, con en el presupuesto. ¿Me comprendés? Y ahí están las rutas, 53 rutas, ¿sí? Con un sobreprecio, según uno de los peritos, del 0,006%. Wow. ¿Sí? Ahora, Un solo perito, sí. ¿sí? Porque ¿qué es lo que dicen ahí en Comodoro Pi? En Comodoro Pi vienen y te dicen no, que no podían intervenir los anteriores peritos, sino que tenían que intervenir los nuevos peritos Ujú.
sobre estas cuestiones de las rutas, obviamente, porque un juez penal no entiende nada de cómo se construye una ruta, necesita la opinión de los peritos. Y ahí nombran un perito que era militante del PRO, que había posteado en sus redes sociales que Cristina tenía que ir presa. Claro. ¿Dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está la imparcialidad de los jueces que fueron designados por decreto? ¿Sí? ¿Y dónde está la imparcialidad de la gente que iba a jugar al fútbol a los Abrojos? No, y recordemos el video de jueces, directores de Clarín, yendo a pasear al sur, a pescar y a hospedarse en la casa del magnate Joe Lewis. Exactamente. Justo en la época en la que se estaba cocinando todo esto. Justo. Todo muy casual. Bueno, a mí lo que más me... No te digo que lo que más me duele, porque lo que más me duele es que con esto se resquebrajea el sistema democrático, porque las garantías procesales, y justamente las garantías procesales dentro de un proceso penal, tienen que ver para evitar el avance de los estados totalitarios, como última garantía del individuo frente al avance del Estado. Claro. ¿Entendés? Entonces, nos estamos quedando sin garantías procesales. Hoy es Cristina, puede ser cualquiera mañana. Sí. ¿Sí? Podría ser Macri. ¿Me entendés? Entonces, el Código Procesal Penal y la Constitución es la última garantía frente al avance del Estado totalitario y la pérdida de la democracia. Y con ello de la República, ¿no? Obviamente. Y algo que me genera bastante pena es que, como lo decía Francisco recién, yo sí milito en el Partido Radical, ¿sí? Y muchos de mis correligionarios... Te iba a hacer una pregunta por ahí, te estás anticipando. Bueno, dale, sí, pregunta. no, te iba a preguntar que ¿Sí? sos un radical raro, digamos. Sí, claro, yo soy un radical muy raro. O no sé. O no, depende de claro. cómo se lo mire. No, bueno, si te O veo sea, con el que es el me presidente ves del raro. bloque Yo de creo que Rodrigo. no me ves raro, ¿eh? No, para mí es correcta la línea política que sostenés vos como radical y creo que es la que debería seguir todo el radicalismo, pero hoy en día el radicalismo está en otra. Bueno, lo que pasa es que se produce un quiebre en el radicalismo en el 2015, creo. Aquellos pibes que hayan vivido el radicalismo desde el 2015 hacia acá, probablemente le parezca hasta natural ser parte de la Libertad Avanza. ¿Sí? De hecho hay muchos radicales que dicen que quieren ir. Sí. Claro. Sí. E inclusive objetar las regulaciones estatales. ¿Sí? O sea, en cambio... y lo Radical K, si Sí, sostener sí. una posición diferente. Sí, bueno, yo tengo afinidad con el kirchnerismo, sin lugar a dudas. ¿Sí? No me sonrojo en decirlo de ninguna manera. Pero ¿a qué iba? Hablando con muchos correligionarios, veo que para justificarse como radicales, ponen a la calidad institucional como uno de los elementos de doctrina. ¿Sí? La República. La República, la calidad institucional. Bueno, entonces tendrían que estar de este lado objetando este tipo de condenas. No lo están. Sí. Están contentos porque Cristina está condenada. ¿Sí? Porque los mueve un antiperonismo que es emocional más que lógico. Y así estamos jodidos porque de esa manera el Partido Radical va derecho a sostener una alianza con el PRO y la Libertad Avanza. ¿Crees que se viene eso en el 2025? ¿Una alianza del PRO, Radical? Lo van a Libertad querer Avanza? disimular porque en algún punto es medio jodido. Por ejemplo, levantar la figura de Alfonsín, que un poco nos llega a todos los radicales, ¿no? A mí muchísimo. Sí, pero no hay radical, salvo contadas excepciones que objetan el alfonsinismo, ¿no? Por un lado levantar el alfonsinismo y por otro lado conformar una alianza con la Libertad Avanza, no sé, me parece al menos muy raro. ¿Sí? Y lógico. ¿Y pensás que el radicalismo, no sé si como partido, pero sí dentro de su base de sustentación, de sus militancias, de su electorado, ¿pensás que puede ensayar otro proyecto político o crees que se agotó y hay que esperar que pase este clima de época? Mirá. No, yo creo que tenemos los radicales de buena madera
conformar otro proyecto político que tenga que ver con el movimiento popular, ¿sí? Frente a la oligarquía conservadora. Bueno, esas son las definiciones que hace el Chato, ¿no? Yo sigo creyendo en las definiciones europeas de derecha-izquierda. Creo que son aplicables, pero bueno, vamos a las definiciones del Chato entre un movimiento popular y del Chato Correa, para la gente sí, que sí. está del otro lado. que ayer fue el Dirigente cumpleaños y radical. de acá le mando un fuertísimo abrazo a nuestro querido amigo Chato Correa, gran militante radical, ¿no? Entonces, conformar y ser parte de un espacio, si queremos hacer radicalismo, por lo menos como lo entendemos nosotros, digamos, porque no es menos lógico lo que plantean los que se quieren adherir a Libertad Avanza. Si el radicalismo desde el 2015 hacia ahora es un partido que adhiere a la oligarquía conservadora, y cuando digo oligarquía conservadora me estoy refiriendo a la conservación de los privilegios de las élites, ¿no? Pienso en eso dos cosas. El radicalismo ayudó a que se vete la ley de financiamiento universitario, Sí, claro. y el radicalismo ayudó a que se vete el aumento de los jubilados. Digo, el radicalismo Sí. fue en contra de dos banderas históricas, la educación pública y el sistema previsional. Claro, entonces si queremos retomar nuestras banderas, que por lo menos un sector de radicalismo consideramos como propia, como te digo, pueden haber otros que ya pertenecen sin duda a la Libertad Avanza, aunque todavía no salieron del closet. Tenemos que conformar otro espacio, ¿no? Otro espacio político, popular, ¿sí? Y con cuidado, porque también estoy viendo que cierto sector del peronismo puede irse hacia un nacionalismo conservador, en donde se levanta ahora la Sí, figura pienso en Moreno y Villarruel, por ejemplo. la figura de Villarruel, lugar en donde no estaremos de ninguna manera, porque Villarruel es una persona que reivindica la dictadura, el terrorismo de Estado, los secuestros, los vuelos de la muerte, los 30.000 desaparecidos. Ella dice que son menos, Sí. ¿sí? Pero ahí por cuestiones éticas y morales no vamos a estar de ninguna manera. Hoy es 10 de diciembre, lo decíamos al comienzo del programa, se cumplen 41 años de la asunción del presidente don Raúl Ricardo Alfonsín y de la recuperación de la democracia. Y pienso muy a menudo en Alfonsín porque es como, siempre tiene una frase para cada momento de la historia argentina que se repite. Y me acuerdo una que decía, si la sociedad se corre a la derecha, los radicales no tenemos que derechizarnos. En todo caso nos preparemos para perder elecciones. Sí, claro. Es así. ¿Qué valoración haces? No sobre esa frase en particular, sino sobre los 41 años de democracia y la figura de Alfonsín. ¿Cómo te pega a vos? No, bueno, yo tengo una cuestión emocional con Alfonsín. Me emociona bastante hablar de Alfonsín. Lo conociste, ¿no? Sí, claro. Tenía la edad de mi hijo. Entonces me une una cuestión emocional que es difícil de describir. Es como la pertenencia, no sé, a un equipo de fútbol, digamos, ¿viste? Cuando van los hinchas y todo lo demás. Bueno, yo soy hincha del alfonsinismo y me encuentro expresado en gran parte en otros sectores políticos muy distintos a los del... Chao, hijo. Muy distintos a los de la UCR oficial en este momento, ¿no? Justamente desde el alfonsinismo. Y sí, creo que tenemos que buscar dónde poder seguir militando, dónde poder hacer radicalismo, dónde poder hacer alfonsinismo y tener nuestra casa propia. Que si las cosas siguen como van, la UCR no va a hacer, y menos acá en Salta. Pero es medio pesimista, ¿cómo lo planteás? ¿Te abriga más el pesimismo? Y también decía Alfonsín, ¿no? Perdón, que Sí, yo lo cito permanentemente. Sí. Lo sacaba Gramsci y decía al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad.
Sí, bueno, Alfonsín o sea, creía mucho en la orgánica del partido, pero bueno, ya no está con nosotros y es al pedo hacer un ejercicio mental de pensar qué hubiera hecho Alfonsín al respecto, digamos, pero yo creo que hubiera estado sin lugar a dudas a nuestro lado. Eso no hubiese acompañado la ley bases, el veto a los jubilados, el veto a la universidad pública. Irigoyen tampoco. Irigoyen tampoco. ¿No? Entonces, bueno, somos apasionados de la política desde este lugar que tenemos y no nos podemos quedar en la casa viendo que pasan las cosas, porque la amenaza que hay actualmente es terrible y vienen por todo. Y ya no necesitan los militares en la calle. Ahora, con los medios de comunicación y con el poder económico que tienen, llevan adelante todo esto. ¿Sí? ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa todo esto? Y bueno, un sistema político de exclusión, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que uno pretende de la política como una herramienta para la movilidad social ascendente, ¿sí? En definitiva, para la felicidad del pueblo, con 3 o 4 presupuestos básicos, digamos. Pan, que la gente coma, que la gente tenga una casa donde vivir y que tenga donde trabajar. Y nosotros, los radicales, vamos un poco más allá, como progresistas que somos, porque hasta ahí podríamos definir consignas peronistas, ¿no? Que son nuestros primos, la verdad, no hay tanta diferencia. Le agregamos que el Estado participe y a los que no pueden salir o a los que no pueden arrancar por sí mismos o a los que por X motivos Están caídos del sistema. Están caídos del sistema, le damos una mano desde la perspectiva de la solidaridad. Bueno, Lisandro, ha sido un gusto tenerte acá, amigo. La verdad que me debías la visita y me gustó que hayamos hecho este 10 de diciembre un pequeño homenaje militante. No, y así también, los tres. Con esa fogata de fondo nos despedimos. Ha sido un gusto tenerte. No, bueno, gracias, Fran, gracias. Saludo a toda la casa, que es una casa amiga. Y la verdad que me sentí muy cómodo. Para mí es muy importante poder venir a charlar con ustedes. Y bueno, espero verlos pronto, ¿sí? Cuentan conmigo para lo que sea. Bien ahí. Gracias. Tenemos abogado. Sí, sí. Nos encontramos mañana, 10:30 de la mañana, en nuestro canal de YouTube y por el dial de .1. Chau, chau, buen martes.